un nuevo orden, el orden Hemiptera, y vamos a ver en qué consiste esta familia, este orden. A ver, quedó un poquito ahí. El objetivo del orden es reconocer justamente quiénes y cuáles son las características del orden, identificar las familias más importantes, reconocer las especies de interés agronómico y establecer un manejo de bajo impacto. Recuerden siempre que cuando estudien la materia tengan presente el objetivo del orden, porque justamente el desarrollo está en función de los objetivos y son estos que se plantean al principio de cada orden. Parecería un poco reiterativo, pero es el rumbo en el cual se lo da desde la cátedra justamente a cada uno de los órdenes. ¿Qué significa justamente la palabra hemíptero? Hemíptero quiere decir hemi es la mitad y pteron ala. Hace alusión al primer par de alas, que es hemiélitro, se llama hemiélitro porque la mitad es coriácea y la mitad es membranosa. Bueno, esto es un orden donde relativamente nuevo en lo que hace a su conformación, porque venían de grupos parafiléticos, es decir, aquellos que no guardaban un hilo ancestral y por lo tanto estaban separados hemípteros de homópteros. Actualmente conforman un solo orden debido a que se ha podido comprobar justamente ese enlace monofilético, es decir, la verificación morfológica y también por vías moleculares se confirmó que los ancestrales provenían todos del mismo origen. Es decir, ¿cuál es la certeza de ser monofilético o ser o ser parafilético? Bueno, monofilético es justamente que tiene una sola línea de origen y que los confirman justamente la aparición de especies ancestrales que han podido determinarse molecularmente esa rama troncal y definirlo como un solo orden. Esto ha permitido subdividir en tres suborden, orden Stenorrhyncha, Auquenorrhyncha, que antes pertenecía al orden Homoptera, y Heteroptera son los tres suborden que conforman este orden hemíptero. Vamos a ver el tema de Stenorrhyncha, ¿qué caracteres generales presentan? Bueno, principalmente tienen un rostro, emergen de las patas, eso es muy fácil de observar, porque inmediatamente en posición de no alimentarse, los estiletes pasan a estar por debajo justamente de las patas, adherido a la zona ventral del insecto. Las antenas son mayormente cortos. Si vemos el caso de un pulgón, como el que estamos viendo, o el caso de una mosca blanca, son relativamente cortos las antenas, ¿sí? Esto es un cílido. Bueno, vemos que presentan antenas cortas. Ahora bien, el tema de alas, de las cuales hay membranosas y hay tégmenes, que en realidad no es tegmen el nombre correcto, sino son tegminas. ¿Por qué? Porque la consistencia es un poquito por encima de una membranosa, pero todavía sigue siendo relativamente tenue esa conformación de ala. Es decir, que la consistencia no es tanto como en el caso de un coleóptero,
donde esto sí es fuertemente quitinizado. Bueno, esto, las tecninas presentan una leve, justamente quitinización, como en el caso, no tanto como los ortópteros que habíamos visto en el orden anterior, simplemente es leve. En cuanto al grupo, quienes lo conforman las cochinillas, ¿sí? Importante grupo de especies, plagas que tenemos, el grupo de los pulgones, innumerables especies, y que vamos a ver un grupo importante de pulgones plagas, describir los ciclos y con en los momentos factibles de manejarlo. El tema de mosca blanca es una de las plagas más mundialmente reconocida por su fácil adquisición de resistencia a las distintas moléculas químicas de control. Y el tema de los hílidos como chicharritas, o conocidos como también por la transmisión de enfermedades importantes como el HLV. Ahora bien, en lo que respecta a los caracteres generales de este orden, son especies más bien de insectos pequeños, pero tienen una alta especialización. ¿Por qué? ¿A qué se debe la especialización? Bueno, tienen una forma muy particular de extraer su alimento. Al mismo tiempo, las salivas, a través de su aparato bucal explicador suctor, generan daños importantes en el cultivo, ya sea como reacciones de tejido o bien como agentes transmisores, porque la saliva les permite justamente a los insectos, a estos insectos, poder tener a sus agentes transmisores por un tiempo bastante prolongado en forma activa. Por eso decimos que son altamente especializados, porque tienen esa particularidad. Algunos de ellos tienen forma de escamas, tienen formas muy particulares, son pequeños e inclusive pasan desapercibidos cuando hay en bajas poblaciones, no así cuando están concentrados. La cabeza es del tipo hipognata. Bueno, ustedes ya vieron la posición que adopta la cabeza con respecto al eje del cuerpo, así que simplemente hago mención al tipo de opistognata. Y el tema de antena, tienen de 3 a 10 antenitos. Esto es importante en la taxonomía. Muchas de estas especies se clasifican a través de justamente las antenas. En lo que hace a su aparato bucal picador suctor, estos son tetraquetados. Ustedes saben que en el caso de los picadores suctor, ya sea llámese estilete, quetas, cualquiera de estas sinonimias que van a encontrar en las distintas bibliografías, hay triquetados, tetraquetados y hexaquetados. Bueno, este grupo de insectos de este orden son tetraquetados, es decir, que tienen 4, 2 corresponden a lo que son las mandíbulas y 2 a lo que son las maxilas. Su tipo de patas, y bueno, vamos a ver en detalle de cada una de estas especies en cuanto a lo que hace al efecto de succión, a la importancia que tiene en lo que respecta al tema de saliva, y cuál es el rol en cuanto al esquema de lo que es un cuadro sintomático afectado por el tema de esta saliva. En lo que hace al tema de patas, tenemos patas ambulatorias, principalmente en el caso de pulgones son ambulatorias, y en el caso de mosca blanca y el de los hílidos están adaptadas al salto, no como en los ortópteros, pero sí provocan saltos enérgicos cortos y de corta distancia, digamos, ¿sí? Esa es la particularidad en lo que hace a la pata de tipo de salto. Las alas membranosas presentan un reticulado muy particular, sobre todo en el
caso de los cílidos, en el caso de las chicharritas, no solamente en el tema del sino en de las tegminas, sino también en el segundo par de alas, que sí es membranoso, y que además presentan caracteres muy particulares en lo que hace al posicionamiento de las celdas. Recuerde que habíamos visto que las celdas eran esa, esa forma muy particular de cierre de las nervaduras, de esas venas que estaban dispuestas en la formación del ala, por la cual circula lógicamente hemolinfa, y que cuando cerraban aparecían estas nervaduras paralelas, perdón, transversales, provocaban eso lo que se llamaban celdas. Esas celdas tienen algunas un formato, una disposición y una ubicación muy particular que les permiten a los taxónomos justamente clasificar ya sea en especies o en su familia, etcétera, etcétera. Y el caso de la mosca blanca, que es muy particular, es esta que está acá. Esa coloración blanca no es caprichoso, sino que está recubierto de serosidad. Las escamas presentan serosidad y lo tiene a manera de recubrimiento en todo lo que es el cuerpo del insecto. Importante, fundamental, porque los productos de control no llegan tan fácilmente por justamente esta capa protectora de cera, en la cual se tienen que utilizar solventes especiales, principalmente para poder disolver esa cera. Es decir que, y vamos a ver que hay estrategias mucho más económicas como para poder utilizar ese conocimiento de la conformación de esa escama para poder hacer un manejo físico muy económico y que es altamente eficiente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, no hay pregunta, que sigo con el tema. El tema en el abdomen, en el caso de los pulgones, presentan una estructura que son un aposicionamiento perianal y que se llaman sifones, justamente, que serían estas estructuras que están acá, ¿sí? A esto se los llaman sifones, son estructuras que están ubicadas en la posición perianal y que tienen la función de emitir sustancias, ceras, emisión de hormonas. Por ejemplo, las especies se comunican, son poblaciones de insectos que tienen una comunicación muy particular. Por eso decíamos que tienen cuestiones muy especializadas. Esta comunicación hormonal les sirven a ellos, por ejemplo, cuando hay alta densidad poblacional, inmediatamente cuando las especies se tocan más de 50 veces con las antenas, inmediatamente arranca un proceso hormonal de emisión de sustancias para que la generación siguiente, que es decir, de áptera, pasan a ser alada. ¿Por qué? Porque la alimentación no es suficiente para todo, es decir, la distribución poblacional es altamente densa y por lo tanto el valor nutricio de esa fuente es muy inferior a la necesaria. Entonces, automáticamente esta codificación hormonal emiten a través de los sifones y las especies automáticamente la generación que viene atrás de ella va a ser alada, de manera tal de poder desplazarse a un lugar donde tenga una alimentación mucho más
alta desde el punto de vista nutricional. Esa es una cuestión importante de estrategia de supervivencia de la especie y además de alta eficiencia en lo que respecta al daño. La otra cuestión, no menos importante, que establecen justamente un alto potencial biótico para la especie, es el tema del aparato digestivo. El aparato digestivo tiene una cuestión muy especial que es la cámara de filtro. ¿En qué consiste? ¿Qué es la cámara de filtro? ¿Cómo funciona? ¿Dónde está ubicado? ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, la cámara de filtro está ubicada, primero la vamos a ubicar. Si dividimos el aparato digestivo en una parte anterior, una parte media y una parte posterior, estaría ubicado en la parte media, que sería justamente el, el mesenterón. La parte media se llama mesenterón. Lo que hace esta cámara de filtro es un conector, como si fuera un bypass, ¿sí? Bypass significa conectar un área entre un área y otra. Bueno, esta cámara de filtro comunica entre la parte del digestivo anterior con el posterior, de manera tal que no pasa por todo el proceso justamente del mesenterón, todo el proceso de digestión. Y es expelido, como tiene comunicación directamente con la parte terminal de lo que sería el proctodeo o digestivo posterior, y lo excreta directamente por el ano. De manera tal que tiene un pasaje directo. A partir de que el insecto clava su rostro, clava su estilete y comienza a alimentarse, formaría como un flujo continuo, lógicamente de savia, que va a ir y va a pasar justamente a través de esa cámara de filtro. ¿Cómo ocurre este pasaje? ¿Cómo hace este bypass para llenarse eh, del componente para ser expulsado? Resulta que el líquido que ingresa, que pasa al mesenterón, como está en contacto íntimo con esa cámara de filtro, tiene una membrana permeable unidireccional. ¿Sí? Presenta una ósmosis, pero es unidireccional. Solamente puede pasar del mesenterón a la cámara de filtro y automáticamente cuando esto se comienza a llenar, ¿qué pasa por ahí? Pasan los azúcares de bajo peso molecular y lógicamente el agua. Se llena esta cámara de filtro y como por movimientos peristálticos, que son movimientos ondulatorios, provoca una presión sobre justamente lo que sería la parte media del insecto, del abdomen, generando la expulsión en pequeñas gotitas. Habrán escuchado hablar de las famosas lluvias de oro, las lluvias de las tipas. En la misma facultad, en los vehículos pueden encontrarse esas pequeñas gotitas que están sobre los vehículos. Bueno, no es otra cosa que justamente la expulsión por la cámara de filtro de azúcares de bajo peso molecular y de savia, de agua. Como son azúcares, cuando se seca en el vidrio, habrán notado esos pequeños puntitos que son bastante difíciles de sacar, es justamente porque el azúcar se cristalizó. Pasó de un estado líquido a un estado sólido, es decir, en estado de cristal. ¿Sí? Ahora bien, no es lo importante esa gotita de azúcar en el parabrisas, sino la importancia está desde el punto de vista como plaga, la gran expulsión de savia que hacen
siendo un insecto tan pequeño, tan pequeñito, estamos hablando de 0,7 a 1,2 milímetros, imagínense muy, muy pequeñitos, con gran cantidad de succión de savia, pero no todo consumen, sino que la gran mayoría lo expelen, ¿sí? Solamente una parte para satisfacer las necesidades fisiológicas del insecto en lo que hace desde el punto de vista nutricional, y el resto inmediatamente lo expele por esta vía. Se entendió esto porque siempre la cámara de filtro es un tema, es un problema de entendimiento, y es importante que ustedes lo entiendan, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Sí, ingeniero. Ubica, Esta, conecta la parte anterior y posterior del mesenterón. Sí, ese es el bypass, ese es el formato que tiene en lo que hace a la contextura de esa cámara de filtro. Pero las sustancias de azúcares de bajo peso molecular y el agua pasa por un proceso osmótico unidireccional del mesenterón o el intestino medio justamente a esta cámara. ¿Por qué? Porque están pegadas ambas membranas. Y como tienen esa permeabilidad selectiva, se llena ese filtro a través de esa vía, por la vía del mesenterón. Bien, gracias. profe, ¿esto ¿Sí? está presente en todos los organismos del orden? No, solamente hay en 4 familias que presentan estos. Esta es una de las familias, los áfidos. Ahora yo, a medida que vamos viendo la familia, yo les voy a ir indicando cuáles son las que tienen. La primera familia que vamos a ver es el de los Afididae, de los pulgones, que tiene cámara de filtro. Solamente 4 familias, esta es una de ellas, ¿sí? Presentan cámara de filtro. Muy buena la pregunta. Ingeniero, ¿Sí? ¿y esa expulsión de azúcares puede provocar o sea, que otro patógeno afecta a la planta también? Sí, sin duda, porque es un sustrato. Justamente la fumagina utiliza de sustrato estas azúcares para ello conformar toda esa eflorescencia negra que es típica, que suelen verse en hojas y en frutos, y que disminuye el área fotosintética, por supuesto. ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos a seguir con mosca blanca. Esta es la otra familia, los aleroides, que tienen también cámara de filtro y que presentan un caso particular de hemimetabolia. Recuerden que los insectos que tienen metamorfosis incompleta, nunca se los llaman, los estados inmaduros se los llaman ninfa, y nunca podrían tener pupas, porque solamente tienen pupas los estados, los holometábolos, que son de metamorfosis completa. En este caso, presenta justamente esta hemimetabolia y un falso pupario justamente en el linfal 4. Y ustedes se preguntarán qué hace esta cuestión de este falso pupario justamente en el estado ninfal 4, que a veces, rara vez y en algunas especies, se presenta también en ninfal 2. Y se lo llama falso pupario o falso estado pupario, porque justamente disminuye, simula como si fuera una pupa, reduce todas las cuestiones vitales mínimo para los procesos, todos los procesos fisiológicos, de manera tal que cuando el insecto entra en este estado, ya sea por una condición adversa, etcétera, etcétera, de temperatura, de humedad, de luz, etcétera, etcétera, puede entrar en este estado
y prácticamente ningún producto, y esto ténganlo muy presente, es capaz de generar la muerte de estos insectos en este estado. Entonces es importante cuando ustedes hagan la evaluación a campo del muestreo para ver cómo están, en qué estado están justamente los ninfales de la mosca blanca, tienen que tratar de determinar, observar, y es muy fácil de observar, cuál es un estado de falso pupario, justamente de mosca blanca, a simple vista a nivel de campo. Porque en ese estado no hay ningún producto, por más de alta performance que sea, que fuera capaz de controlarlo en ese estado. Hay varias especies de importancia agronómica, vamos a ir viendo algunas de ellas, y fíjense, dentro de la familia, de la superfamilia Cichoidea, hay 6 familias, justamente, perdón, los Aphididae, Phylloxeridae, dentro de la superfamilia Aleroideo, familia Alerodidae, y dentro de los Cocoidea, de la superfamilia Cocoidea, la familia Cocidae, Dispidae, Lecanidae y Pseudocaxidae. Estas son las familias más importantes, las superfamilias y las familias que presentan especies de interés agronómico. Vamos a ir viendo en detalle cada una de estas y vamos a arrancar por Psyllidae. Diaforina citri es conocido como chicharrita de los citrus y es la responsable de transmitir justamente el HLB. El HLB no le voy a entrar en mayor detalle porque van a tener una clase especial que le da el ingeniero Juan Bermúdez de HLB, ya que él trabaja justamente en INASE y está como responsable de área en la parte de HLB, así que es la persona indicada para hablar del tema. De todos modos, esto es lo que transmite esta esta chicharrita, es una bacteria que es la que provoca justamente el HLB. El tema de Metaphalara espegaciniana, bueno, más conocida como el tema chicharrita de la yerba mate. Me imagino que la yerba mate no solamente la deben de conocer para tomar el mate, sino conocen la planta. La planta es Ile paraguariensis. ¿De qué familia es Ile paraguariensis? Anquifoliaceae. Perfecto, Anquifoliaceae. Excelente. ¿Por qué les pregunto esto? Porque Metaphalara espegaciniana justamente no solamente ataca a la yerba mate, sino encontramos en algunas especies silvestres pertenecientes a la misma familia Anquifoliaceae. Entonces es importante, no solamente a veces el problema viene directamente en la yerba mate en Ile paraguariensis, sino también en alguna especie dentro de la misma familia. Recordemos que el Ile paraguariensis pertenece a la región fitogeográfica del zona paranaense, o sea, la zona norte del Paraná, y por lo tanto es una especie originaria de Paraguay, Brasil y Argentina. Está su centro de origen de Ile paraguariense. Fitogeográficamente, inclusive en Brasil, se lo encuentra en la parte del bosque en forma nativa, y la cual los brasileros lo cultivan a la yerba mate en forma nativa, o sea, directamente lo cosechan del monte. Por eso lo que la yerba brasilera tiene otros caracteres, otro gusto diferente a la que se cosecha y se cultiva en la Argentina. ¿Y a qué se puede deber esa cuestión?
¿Por qué el cambio de gusto? ¿Por qué la yerba brasilera, cuando uno toma un mate, cambia inclusive el color y el gusto es distinto, es mucho más Tiene fuerte? menos estacionamiento. No, el estacionamiento es el mismo, o sea, pueden hacerlo el secado en pecado en Tatacuá o pero secado mecanizado. ¿Por qué eso? Nunca se Al preguntaron ser por qué. implantado ya no se realiza bajo sombra, digamos. Exactamente, ese es el tema. La alta luminosidad que tiene la yerba mate cultivada, justamente el distanciamiento entre plantas, permite tener una alta luminosidad, por eso el distanciamiento. En cambio, en el monte tiene competencias de todo tipo y por eso tiene una coloración mucho más oscura. Y esa falta de luminosidad lo hace una hierba mucho más concentrada de todos los distintos componentes que tiene el lire paraguayense. Es importante la observación, ¿eh? O sea, uno tiene que estar atento a este tipo de cuestiones. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Cherme pirícola es también una chicharrita que, como el mismo nombre lo indica, ataca a la pera en la parte sur. Cacopsila sp digo sp porque son 3 a 4 especies las que se encuentran en el sur, y por eso se dice Cacopsila sp. Esta también, al igual que en el caso de la yerba mate, provoca un enrulado, y primeramente es una curvatura y después un enrulado como si fuera un tirauxón. El efecto que tiene es justamente, en el caso de la yerba mate, disminuir el material de cosecha, el insumo de cosecha, porque justamente lo que se utiliza es la hoja. Y el efecto es el disminución, y el otro efecto indirecto es porque atrofia lo que sería el brote y evita el macollaje posterior, que cuando es atacado por esta especie eh, se atrasa y justamente demora el periodo de cosecha y lógicamente disminuye el rendimiento. Cuando esto es muy común preguntarle, bueno, pero ¿cuál es la disminución de rendimiento? No, pero el efecto es porque encurva la hoja, enrula la hoja, sí, pero enrula la hoja y ¿qué pasa? Ahí queda todo, porque la hoja puede estar enrulada y yo la puedo secar, moler y si tiene todas las características, está todo bien. Sin embargo, eso no ocurre. En el caso de la pera es mucho más grave, mucho más directo aún, porque ese efecto que tiene con respecto al tema de hoja y de brote provoca, sobre todo en etapa de floración y inicio de fructificación, el derrame floral, porque justamente hay un bloqueo de todos los nutrientes que van justamente al cuajado de la flor. Y si hubo cuajado de flores, o sea, hubo fecundación, inmediatamente por debajo o por encima del milímetro, perdón, del centímetro, en el caso de fruto, también se provoca el derrame de fruta. ¿Por qué? Porque genera un proceso abscisivo. El bloqueo de estos nutrientes genera inmediatamente los componentes de la abscisina y entonces se provoca el derrame de las pequeñas frutitas en formación, en este caso de la pera. Esos son los daños directos y esos son los daños indirectos que ustedes tienen que tener. Y cuando uno se le pregunta cuál es la secuencia del daño, arrancan como que el problema está directamente en la hoja. ¿Por qué? Porque produce la curvatura. Nada que ver. El daño más importante está en el derrame de flores por la carga justamente de la planta y el derrame de fruta por disminución en la producción directamente
de los frutos derramados. ¿Está? Eso es importante tenerlo en cuenta. En algunas cuestiones, regiones y demás, como es una chicharrita tan pequeñita, a veces pasa desapercibido porque coincide con algún cambio climático que suele también darse en el caso de la pera. Por eso en el tema de pera, manzana, se utilizan retenedores de fruta, ¿sí? Que no es otra cosa que un componente que ustedes lo ven en fisiología, que son gibberelinas, para justamente detener el proceso y provocar lo que sería el proceso de fecundación. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas? Bien, continúo. En el tema, la otra cuestión, en lo que hace a la agalla. Hay toda una bibliografía que está justamente está colgada, una monografía de la cátedra, en lo que hace a la descripción de lo que son las agallas, de lo que son las deformaciones, la esclerosis, etcétera, etcétera. Yo le voy a hacer el detalle en lo que hace a la secuencia principalmente y al efecto de estas agallas, principalmente de los cílidos, que es lo que estamos hablando y viendo ahora en este momento. Resulta que en la agalla hay una malformación, una hiperplasia, hipertrofia. Ustedes saben lo que es hiperplasia y hipertrofia, ¿sí? Aumento el número de células y aumento el tamaño de las células. Ambas cosas se dan en el tema de agalla. Pero resulta que ocurren en tejidos funcionales altamente específicos como son los de conducción. Entonces, esa reacción se ve afectado no solamente la translocación de agua, sino también de todos los nutrientes. Y comienza a generar inconvenientes en el funcionamiento normal de la planta. Y en lo que hace esta deformación, que puede darse en hoja, puede darse en pétalo, pueden darse en tallos, va provocando, al principio provoca una clorosis. La clorosis no es otra cosa que una alternancia de colores verdes normales y un color amarillento. ¿A qué se debe? Justamente al proceso interno de destrucción de la clorofila. Es decir, ¿qué es lo que se destruye? El cloroplasto. Como el efecto fotosintético ha sido dañado por justamente todo ese bloqueo de componentes, genera este síntoma externo de clorosis. Pero si esto continúa, si esta clorosis continúa, ahí viene el proceso, la cuestión más importante, que es el tema de la defoliación. ¿Por qué? Porque la planta no es capaz de retener esa hoja justamente por toda la carencia que está ocurriendo, y entonces termina por amarillar la hoja, o sea, un amarillo más uniforme, y termina por provocarse la caída, la abscisión de la hoja. ¿Se entiende cómo es la secuencia? ¿Cómo es cuando hablamos de secuencia en examen? Decir, escribime la secuencia del proceso de la enfermedad o del efecto de transmisión de la chicharrita, de Chermes, de metafalara. Bueno, esa es la secuencia hasta llegar al desenlace, que es lo más grave justamente por el tema de pérdida de rendimiento. ¿Estamos? En el caso de pera va a afectar a la hoja, pero indirectamente, justamente en lo que hablábamos, el tema del fruto, el tema de la caída, primero de flores y después de fruto. Ahora bien, la plaga también utiliza todas las estructuras de la planta para protegerse y para pasar justamente los momentos adversos, es decir, pasar el invierno. El problema más crítico de la plaga es el invierno. Recuerden que estamos hablando en el sur, donde hay temperaturas muy bajas, tanto de día como de noche, y por lo tanto hay que
pasar ese momento. ¿Dónde lo hace? Lo hace en la corteza. ¿Cómo se llama la corteza, la estructura secundaria de la corteza de un árbol de pera o de durazno? ¿Cómo se llama la corteza? ¿Cómo se llama la estructura secundaria que se desarrolla en la corteza de un árbol de fruta? Ritidoma. Ritidomas. Ritidoma es la estructura secundaria, que son esas grietas y ese aspecto corchoso que adopta el tallo. Justamente es un mecanismo de defensa del tallo. Bueno, en esas grietas es donde se protege justamente para pasar el invierno. ¿Y por qué le estoy dando el dato? Porque cuando uno tiene que hacer un relevamiento de a ver qué quedó como invernante, es importante que hagan un buen control de invernantes. Porque si ustedes hacen el control de invernantes, no van a tener emergencias de los diapausantes en primavera. Y si lo hacen, van a aparecer en forma tardía. Entonces, esa es una estrategia también de cómo controlar la plaga en forma temprana. Pero justamente por conocer cuáles son los lugares en los cuales inverna. Ya sea con tratamientos a base de grasa en la zona, del tallo, justamente en donde están presentes estos ritidomas, en esas grietas, o bien con, ahora se está utilizando bastante la envoltura de film. El film es un material ese que utilizan para la envoltura de alimentos. Bueno, se hace una envoltura de ese y en la parte superior basal se agrega, van a ver que hay una estrategia muy interesante, muy física. Se coloca grasa consistente y justamente sirve, es doble propósito, porque evita el movimiento del tema de hormigas. ¿Sí? Así que, bueno, eso es todo un artilugio bastante económico. Por ahí tiene un costo más por mano de obra, que es lo que hace al producto. Y sobre todo se utiliza producto de muy bajo impacto, no perjudica al medio ambiente, y bueno, todo eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, Señor. ahí en la secuencia de enfermedades dice agallas, deformación, esclerosis y defoliación. Sí. Ese que es causado por las chicharritas, ¿se puede confundir también con la secuencia que produce los nematodos agalladores? Claro, pero fíjate que el posicionamiento es distinto. En el tema de los que producen agallas, normalmente están, salvo los que están en tallo, pueden llegar a generar esta sintomatología, pero es sectorizado. En cambio acá vos lo tenés generalizado. Y además la búsqueda de la chicharrita muy rápida, digamos. Inmediatamente te vas a encontrar con la chicharrita. O una vez que tenés todo ese cuadro sintomatológico, vas a recurrir a eso. Si no encontrara la chicharrita, podés hacer, y está sectorizado solamente en una parte de la planta, puede llegar a tener nemato. En la zona sur, los nematodes son prácticamente casi todos son radiculares. ¿Está tu pregunta? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Alguna pregunta más? Bien. El tema de Diaforina citri, porque yo le decía que le iba a hacer una mención prácticamente muy, muy rápida, porque es una enfermedad que ya tiene bastante tiempo en otros países, principalmente Brasil. Y en Argentina apareció en 1974 y quien lo descubrió
justamente fue un entomólogo en la cual encontró en la zona de Entre Ríos, prácticamente en la zona más precisamente en Federación, y en el 2005 aparece en todo lo que es el NEA, en Chaco, en Misiones, pero no exactamente en los citrus, sino aparece en mirtáceas. ¿Está? Entonces, el tema, conocen el mirto. ¿Se lo ubican cuál es la planta? Es una plantita, es un arbusto, en realidad es un arbusto, que se ha utilizado tanto en Corrientes, en Misiones, Entre Ríos, Formosa. Se la ha utilizado como en la parte de paseo y jardines, o digamos en la parte de ornamentación de plazas y de veredas, porque no levanta la vereda. O sea, no tiene raíces como el fresno, que levanta todas las raíces. Perdón, las raíces levantan la vereda. Entonces, como el fresno. Entonces se utilizó esta especie, pero sin tener en cuenta, desde el punto de vista sanitario, que podría haberse provocado daños catastróficos. Y todavía, si uno da vuelta una vuelta por Corrientes, hay muchas veredas que todavía lo tienen. ¿Por qué? Porque, bueno, todavía no tenemos la suficiente madurez como para poder erradicar y arrancarla a este arbusto, eh, siendo una provincia citrícola como es Corrientes, y también ni hablar de Entre Ríos, toda la zona del NEA que tiene producción de citrus, y en la cual la diaforina puede transmitir el HLB a todos los citrus, a todas las rutáceas. Y bueno, esa es la falta de madurez en todo sentido. No hay una legislación que haga que se eliminen esas especies. Sí. Exactamente, por eso es el tema de que ella se multiplica en el mirto y puede infectar. Si usted planta de mirto que haya en corriente, hagan la prueba. Vayan y hagan un muestreo y van a encontrar el cílido. Eso no quiere decir que el cílido se esté infectivo. ¿Me explico? El daño que puede hacer puede ser el daño directo por eh, el tema del picador suctor, de clavar su estilete y de alimentarse de la savia. Por eso el tema del amarillamiento del mirto. ¿Me explico? Ahora bien, si este llega a estar infectivo, tener la bacteria y va y pica una rutácea, como es el naranjo, la lima, el limón, el pomelo, cualquiera de ellas que ustedes quieran, eh, ahí sí pasa a generar un problema. Inmediatamente se provoca la incineración de esa planta. ¿Qué es lo que ustedes habrán escuchado? En Bellavista se detectó una planta con HLB y la gente del INASE, juntamente con el SENASA, destruyeron la planta e incineraron la planta de... Bueno, hay una obligación técnica, profesional, como ingeniero agrónomo, de avisar cuando aparece la sintomatología. Se llama de guardia permanente. Y bueno, eso es una responsabilidad que tenemos como profesional del área. Pero no porque la chicharrita ya está siendo infectiva. No, cuidado con eso porque no es así. Bueno, el tema de la bacteria es un gran negativo. Eh, el tema de transmisión tanto puede darse por injerto como por el vector. O sea, si hay una planta portagrano que es infectiva y uno lo utiliza de injerto, bueno, inmediatamente
la enfermedad va a estar transmitida también en ese injerto. El tema del vector, cuando el vector está siendo transmisor, porque tiene la bacteria, sin duda. No tiene cura, prácticamente no hay ninguna cura al respecto, así que la única alternativa que queda es arrancar la planta y quemarla, que es lo que hizo Brasil en muchas zonas citrícolas. Tuvieron que arrancar hectáreas y hectáreas de plantas con los síntomas, y primeramente se hace una línea de foco y luego se va ampliando ese círculo hasta que se eliminan la totalidad de plantas que pudieran haber estado infectados con la bacteria. El monitoreo es con trampas amarillas pegajosas. Ya van a ver en los prácticos en qué consiste las trampas amarillas pegajosas, y es justamente lo que le atrae la coloración. Tienen una atracción cromática en ese espectro de color, el amarillo, y existe un programa nacional. Habrán visto carteles por todos lados, donde existe un programa nacional del SENASA, justamente que está vigente para, como alerta de esta problemática, justamente en la zona cítrica. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a pasar a otra familia, a otro grupo de insectos plaga, que es el caso de Metaphalara espegaciniana. Esta es una especie que fue clasificada por muchos taxónomos, pero predomina actualmente la clasificación de Cranford. ¿Por qué? Porque van a encontrar en bibliografía como Gyropsila espegaciniana, hecha en 1917 por Lisser. Hay varios tipos y hay varias clasificaciones. Vamos a ver toda la disputa que hubo con respecto. Y fíjense qué importante es cuando un taxónomo hace la diagnosis, hace la descripción total de la especie. Él cometió un error tipográfico. Cuando se comete un error tipográfico en taxonomía, se llama crisonimia, ¿sí? Porque sobre todo si tiene publicación, no se puede volver atrás. Entonces, se tuvo que tomar, después de mucho tiempo que hizo Cranford la verificación y demás, se tuvo que dejar el nombre de Metaphalara espegaciniana. ¿Por qué? Porque la diagnosis estaba mal hecha. Hubo un error de tipeo y bueno, se pagó muy caro, al punto de vista que no se debe la clasificación del ISER, porque justamente por ese error. En tema, lo que hace a la distribución de la Metaphalara espegaciniana, lo hacen en Brasil, en Paraguay, en Argentina. Y también le decía que no solamente ataca a la especie fitófaga del Lire paraguariensis, sino hay otras que pertenecen, inclusive en el caso de esta es una leguminosa, Erythrina cristagalli, que es el ceibo. También es un huésped alternativo de Metaphalara. Metaphalara tiende a utilizar a esta especie cuando no está Iles paraguariensis, no hay especies de la misma familia, o utiliza otras especies silvestres que no son tan comunes en nuestra zona. Por eso solamente les mencioné principalmente Erythrina, porque Erythrina sí nosotros tenemos en todo lo que es el albardón del río Paraná. Y bueno, por ser la flor nacional de Argentina, con más razón para mencionar.
Hoy, para el que me había hecho la pregunta del tema de por qué no nos podemos confundir con el tema de nematodes, porque tiene este cuadro sintomatológico. Yo les dije que podía atacar en la parte de la hoja, en la lámina, podía estar en el tema de pecíolos o en lo que hace a la conjunción de la rama. Fíjense en lo que es este tallo, como está prácticamente deformado, ni hablar este otro, la hiperplasia e hipertrofia, inclusive hasta llegan a formar estructuras secundarias. Es un mecanismo de la planta como para tratar de defenderse de esa cuestión y sin embargo lo único que hace es termina por agravar porque se termina estrangulando y todo esto que está el resto de lo que es el cogollo de la planta termina por secarse. Esta es la disposición, esta es el tema del adulto, la chicharrita metafalara, donde prácticamente tienen las alas transparentes. Son muy pequeñitas, estamos hablando de 1,3, 1,5 milímetros, son chicharritas muy pequeñitas y que provocan un daño tan importante. En el caso de los pulgones, sí, bueno, esta familia Aphididae tiene numerosas especies de importancia agronómica. El caso es de Toxoptera aureanti, que es el pulgón de los citrus, el pulgón negro de los citrus. Alfigosipi, el pulgón del algodón. Echizaphe graminus, todas las gramíneas, principalmente en la zona cerealera, como trigo, avena, cebada, centeno, lino en algún momento que hubo, cada vez hay menos, ya queda en la zona sur y norte de Santa Fe. Y Rhophalosifum maidis, el pulgón negro del maíz, Brevicorne brassicae, que es el pulgón negro de las brasicas, de los repollos. Missus persicae, el tema de los frutos, tanto de durazno, peras y manzanos. Y Macrosiphus rosae, que el pulgón de la rosa, vamos a ver en el tema de lo que es a la secuencia y a la presentación de cada una de estas de la secuencia de daño. A ver cómo estamos en el tiempo. Bueno, estamos ahí. En el caso de Toxoptera, Toxoptera aureanti, es el tema de las hembras son aladas y hay ápteras. Principalmente son vivíparas y acá yo quiero diferenciarlas. Si uno hace una observación, un paneo, van a notar que ustedes van a decir, pero ¿todos estos son pulgones? Sí, son pulgones y pertenecen a la misma especie, nada más que algunos de ellos están parasitados. Esta especie es muy polífaga, aparece en el tema de en cuanto al tema de las rotáceas, consumen todas, pero tienen su preferencia principalmente por la naranja. De ahí el nombre de Toxoptera aureanti, justamente a la mención está prácticamente por el tema de la naranja dulce. En lo que respecta al tema de la coloración de la que está en la parte inferior, se debe a la coloración que toma, esta coloración gris aperlada, justamente después de haber sido parasitado por un afidio. Este es una fitis. Fíjense cómo dobla la hembra prácticamente todo su abdomen para poder colocar los huevos dentro del pulgón. Esto es una ninfa de pulgón. Pero esta coloración es distinta a esta, y sin embargo pertenecen a la misma especie. ¿Está? Está entrando en un proceso de parasitación, está siendo parasitado, y por lo tanto, cuando se empieza a variar el color, inmediatamente en la parasitación, ya el pulgón deja de alimentarse. ¿Por qué? Porque el parásito le consume internamente todas las estructuras fisiológicas del pulgón. Entonces, esta es la forma que termina el pulgón,
aparecen como pequeñas perlitas de colores gris, y fíjense el orificio de salida, se alcanza a ver ahí perfectamente en el pulgón, un orificio, bueno, ese es el orificio por el cual salió la avispa. Son importantes transmisores de virus, muy importantes transmisores de virus, y por lo tanto, bueno, este es el orificio que yo les mencionaba. El tema está que cuando empiezan a... se alimentan de plantas infectadas con virus y luego lo transmiten al sitio en el cual se están alimentando, generan problemas muy importantes, como el caso de la tristeza, ya lo van a ver en fitopatología. La tristeza del citrus es transmitido por justamente Toxopteris. Este pulgón tiene 3 coloraciones, por eso le quería hacer hincapié al tema de la parasitación, y que tiene un color naturalmente, tiene 3 colores y los 3 colores están admitidos por la taxonomía de la misma especie. Tiene color negro, tiene color rojizo y tiene un color marrón. Los 3 colores pertenecen a la misma especie. Y ustedes se van a preguntar, ¿pero pueden estar los 3 colores juntos? Sí. ¿Y a qué se debe ese cambio de coloración? A un proceso de alimentación y lumínico. No tiene que ver nada más que con esa cuestión de alimentación. Entonces, fíjense, el tema de pigmentos muchas veces juega como un rol en el tema de confusión, nos confunde en lo que hace a la taxonomía de la especie. Por eso los taxónomos a veces se guían por caracteres permanentes, como pueden ser el caso de la estructura de los sifones. Los sifones tienen una forma, un formato, un esquema, un dibujo, todo particular, y son caracteres permanentes, al igual que el número de artejos de las antenas, el tipo de inserción de antenas, el tamaño de los antenitos y la constitución de los antenitos. Son caracteres permanentes. En las patas también hay caracteres permanentes, en el cual el taxónomo se guía para corroborar que pertenezca a determinada especie. ¿Alguna pregunta hasta acá? La otra cuestión es que la especie se reproduce indefinidamente por partenogénesis si tiene una temperatura óptima de 22 grados. Por lo tanto, en primavera-verano, la producción prácticamente partenogenética de esta especie es casi, yo diría que no se detiene, y por lo tanto no solamente produce mucho número de individuos, sino además por tener un potencial biótico como es la cámara de filtro y poder succionar gran cantidad de savia, el daño es muy importante. Y si a eso le sumamos que puede haber una condición de sequía, bueno, y saquen ustedes en cuenta, saquen ustedes la conclusión, cuál es el resultado de la pobre planta de citrus atacada por esta especie. Es muy común encontrar hojas acartuchadas, no en el sentido de la nervadura principal, pero sí de las nervaduras secundarias, cuando están siendo atacadas por Toxopteris. Y si esto persiste, la defoliación prácticamente es eminente que se va a producir la defoliación. ¿Alguna pregunta? Bueno, estamos en el tiempo, todas las especies son importantes y las otras que vienen también, y me gustaría que lo vayamos desarrollando. ¿Sí? Ahí donde dice estribulación. Sí, bien. Estas especies
fíjense el tamaño que tiene, que son muy pequeñitos, tienen la capacidad de provocar estridulación, o sea, tienen una comunicación auditiva, en la cual la percepción está vía por medio de las antenas, y el efecto de los alados lo tienen por el lado de justamente de las alas membranosas, que son capaces de provocar estridulación. O sea, Como, profe, sí, como que no solamente con la ala provocan vibraciones, ¿sería? exactamente. Generan Eso, frecuencia de onda. eso le Lógicamente que iba, nosotros ni ahí lo escuchamos. claro, eso le iba a preguntar porque una vez yo había leído, dije que con respecto a las hormigas, ellas también Sí, estridulaban con el abdomen porque cuando cortaban la hoja, como que generaban que esa vibración de la hoja quede más recta o más sólida para que ellas puedan con su mandíbula cortarla. ¿Eso puede ser sí o no? sí, varias especies le tienen estridulación, no solamente los ortópteros. Simplemente que a veces yo lo desarrollo el tema y explico la estridulación cuando estamos hablando puntualmente de la especie. En este caso lo hacen con las antenas, pero hay otras especies que lo hacen con el abdomen, lo hacen con las patas, lo hacen con las alas, con Para las funciones tegminas. distintas. Exactamente. Recuerden que la estridulación es una comunicación sonora que solamente ellos pueden detectar en función de la frecuencia de onda que le llega a cada uno de ellos. Entonces, son comunicaciones muy, muy específicas, muy específicas. Hay, por ejemplo, la que tiene el tema de acromirme, ya que así es mención vos en el tema de la distribulación, para ellos poder conformar el equilibrio exacto para poder cargar sobre las mandíbulas y en el lomo, ellos estridulan para ver si está perfectamente equilibrado tanto del lado derecho como el lado izquierdo. Fíjense la precisión que tiene la estridulación. Y estamos hablando de miligramos, ¿no? Milésima de miligramos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo lo que sugiero es que dejemos en Toxóptera y nos estaríamos arrancando, continuando el lunes que viene por el tema del feriado del jueves. De todos modos, lo que quieran, estén estudiando, preparando la materia, el miércoles va a haber consulta, así que si hay alguna consulta, principalmente del tema, de lo que estén preparando, bueno, con gusto. Y si es del tema más adelantado, sin ningún problema. Profe, Así que, una pregunta. sí. ¿Puede ser que Metafalara ataque también a Sapium hematospermum, que es el que le dicen curupí del árbol? El tema, el curupí, o sea, puede utilizarlo como hay varios huéspedes alternativos. Huéspedes se llaman huéspedes secundarios, huéspedes alternativos, que pueden estar alimentándose transitoriamente hasta que aparezca la especie. Inclusive que no tenga relación directa con la familia, pero Sí, puede estar alimentándose. sí, Entonces, porque y, yo pero, encontré sagas ¿de qué zona sos vos? de resistencia a Chaco y acá encontré en varios árboles, encontré Ajá. las llagas y ahora que veo puede ser eso. Cuidado que también hay dípteros que provocan y generan ese mismo daño. Por ejemplo, el palán palán, ¿ubicás? Una planta No, verde que conforma, que es un arbusto, en algunos casos se hace árboles, es muy común en el borde de los corrales, es muy común encontrar. Tiene una flor amarilla tipo acampanulada. Bueno, ese es un candidato a unas agallas provocadas por dípteros, que en realidad son cecidómidos, que forman cecidias.
y que muchas veces se la confundan como agalla. Sí. Entonces, cuidado que no sea alguna de esas especies de díptero. Si no se encuentra el adulto, habría que criarlo, habría que hacerlo la cría para ver si son. Pero Sí, sí lo sí. pueden utilizar como huésped alternativo, como huésped secundario. Inclusive, solamente lo utilizan como transitorios, no son permanentes, digamos, y que cuando aparece el alimento específico se van directamente, se trasladan a esa otra especie. Pero Bien, bien. lógicamente, como se alimentaron, hay algún daño, ¿no? Sí. Está muy buena la observación. Gracias, profe. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, nos estaríamos viendo, Dios mediante, el lunes con ustedes y el miércoles con lo que hacen consulta para examen. Que pasen lindo y bueno, nos vemos el lunes, Dios mediante. Gracias, Gracias. profe. Hasta luego. Chao, Hasta chao. luego.